tema, un acontecimiento, un personaje. En Radiograma, la entrevista. 8 de la mañana con 43 minutos, ya la habíamos anunciado, está con nosotros acá en el estudio de Bio Bio, la radio en Santiago, la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Está hola. También con nosotros acá y por supuesto con Tomás vamos a hacer esta entrevista a la ministra Toá. ¿Qué tiempos, ministra, no? Muchos tiempos. En este días? Estudio hace rato que no venía en realidad, pero aquí estamos. 18 de octubre, ¿qué balance? A ver, ha habido críticas por el balance policial al aferrarse de que hubo efectivamente menos incidentes que en años anteriores, pero ¿hay un horizonte de que esto termine, de que el 18 de octubre pase a ser un día normal? ¿O vamos a tener que acostumbrarnos a que siempre sea un super día en materia de seguridad, de incidentes, andar más o menos como frenando posibles hechos delictuales? Yo creo que debiéramos proponernos que no sea un día tomado por hechos delictuales. Creo que difícilmente va a pasar a ser un día cualquiera, ¿no? Porque va a ser un día que vamos a seguir recordando, pero lo que no debiéramos seguir viendo es que es un día en que una conmemoración es tomada por acciones de vandalismo, de saqueo, de delincuencia pura. Lo que vimos este 18 fue que las personas que tienen algo que conmemorar ese día están participando muy poco, crecientemente sienten que sus manifestaciones solo son espacio para acciones violentas o acciones delictuales. Entonces, como conmemoración hubo bajísima participación en las convocatorias y en cambio lo que hubo fueron acciones principalmente de saqueo, ¿no? Algunas quemas, pero lo que más se vio fueron saqueos, especialmente en la región metropolitana. En regiones fue bastante menos. Ministro, usted dice un día tomado. ¿Es que hay una organización que se toma ese día? ¿Hay organizaciones que se toman ese día? ¿Hay coordinación? A ver, no hay una organización, hay varias organizaciones. Las personas que participan en los saqueos claramente se organizan en grupos, pero convergen varios grupos en un saqueo, ¿no? El análisis que tiene Carabineros es que cuando hay esas tomas masivas, no es que todo ese grupo está organizado, pero ese grupo está compuesto de varios grupos que llegan en conjunto, se ponen de acuerdo para ir a saquear un negocio. Cuando no les resulta, se van moviendo a otro. Cuando uno ve la circulación, por ejemplo, en Puente Alto, esto empezó, lo primero que hubo fue un ataque a una comisaría. Después del ataque a la comisaría, ese grupo se desplazó a una tienda WOM por ahí cerca, intentó saquearla, no le resultó, y se desplazó después a alguno de los supermercados de la plaza, pero en el camino se topó con otros grupos que venían de otros lados y convergieron, y cuando ya se armó un grupo más grande de la convergencia de estos distintos grupos más pequeños, ahí lograron hacer este saqueo. ¿Y hay relación, disculpa, hay relación entre ideología y delito? A ver, yo Cuando habla de grupos organizados, ¿o grupos están organizados en virtud solo de delinquir o es porque hay ideas detrás? A ver, no me gusta, Aníbaldo, hacer suposiciones o hacer afirmaciones de cosas que no me constan. No tenemos ningún elemento para decir que los grupos que saquean tienen una ideología. Con lo cual tampoco puedo descartarlo, pero no tenemos ningún elemento para decir que ese es un grupo ideológico. Lo que tenemos claramente es para decir que son grupos delictuales, y lo que tenemos también para decir es que se aprovechan de convocatorias que tienen causales políticas para hacer sus acciones, y eso viene pasando hace tiempo. Lo que ha ido cambiando el último tiempo es que la participación, digamos, más ciudadana de los grupos, de las organizaciones sociales, ha ido bajando, porque no quieren tampoco, yo creo que las personas no quieren ser parte de una conmemoración que termina siendo la escena para acciones que son puramente delictuales. Entonces, el resultado de esto es acciones delictuales, pero a su vez termina inhibido el derecho legítimo de manifestación, porque las personas sienten que ya no hay espacio, está tomado por la acción de estos grupos. Usted menciona, ministra, una dinámica de estos grupos organizados, menciona que es información de inteligencia de Carabineros, que tienen más o menos claro cuál es el proceder. Nosotros lo vemos también, llegan con implementos, van como casi que a trabajar a hacer ese tipo de desmanes. Teniendo toda esa información, ¿cómo podemos explicar que los supermercados en Puente Alto fueron vandalizados el 18 y también el 19 de octubre? Incluso hasta ahora están ahí con resguardo porque pueden volver a entrar.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer no es explicar, porque esto no debería pasar, ¿no? Yo no creo que hay que irle a decirle a las personas, mira, hay una explicación de por qué se hizo este saqueo, porque los saqueos no debieran suceder. Pero sí tenemos que analizar cómo suceden los hechos en jornadas como esta y cómo se desarrolla la labor policial. La labor policial se va desplazando por el territorio de las distintas ciudades y particularmente la metropolitana, que es muy grande, de acuerdo a cómo van moviéndose los focos que se ocasionan. Entonces, se parte, especialmente en las zonas centrales, que es donde la actividad se desarrolla más temprano, y durante la tarde esto se va desplazando a las comunas que quedan más en el entorno de la ciudad, y las fuerzas policiales se mueven porque no son suficientes para tener la presencia necesaria en todo el tiempo a la vez. Entonces, en este movimiento hay una planificación, no es casual, ¿no? Hay una inteligencia y también el análisis de las jornadas anteriores que muestran ciertos patrones de conducta, y fruto de eso se va también reforzando el cuidado de ciertas instalaciones que se sabe que son las más vulnerables. Lo que uno ve, claro, como resultado es un saqueo que es muy impactante. Las imágenes con el bus y todo en la plaza de Puente Alto son impresionantes, pero hay que pensar que de los 13 saqueos que hubo hasta la noche del 18, hubo 60 intentos de saqueo en la región metropolitana. Entonces, la acción policial permitió impedir estos otros, digamos, 47, pero no esos 13. No fue suficiente para impedir esos 13, y eso es lo que hay que ir perfeccionando cada vez y también ir adaptando las estrategias, porque el saqueo también va evolucionando. O sea, aquí vimos este tema de este robo de buses que se ocupó para romper las rejas. Probablemente sin esos buses ese saqueo no se hubiera podido concretar. Este es un elemento nuevo, digamos, bien difícil de contrarrestar, y eso significó que este saqueo no se logró impedir, ¿no? Y lo que pasó el día siguiente, ayer, fue un poco distinto, en el sentido que esto empezó con gente merodeando mientras limpiaban las mercaderías que quedaron después del saqueo, gente merodeando que empezó a presionar con una especie como de amenaza de saqueo, que se logró disolver en un primer momento porque el personal que estaba despejando entregó algunas mercaderías que fueron autorizados para entregar, pero después esa instrucción cambió, y cuando se dijo ya no se va a entregar más de esta mercadería, las personas empezaron a reaccionar violentamente, y finalmente hubo un intento de saqueo, llegó Carabineros y lo logró desactivar. Entonces esto fue ayer, como yo diría, como las réplicas de un terremoto, lo que vimos en el saqueo de ayer en Puente Alto. Por lo que comentaba respecto del operativo. Aunque no hubo terremoto, no quiero exagerar tampoco, pero estoy haciendo una analogía. Respecto a lo que mencionaba del trabajo del 18 de octubre, consecuencia de eso es que usted menciona, o las autoridades han hecho una evaluación positiva de lo que fue el día, porque efectivamente, comparativamente en cuanto a datos, hay cambios, eso es innegable, pero a la gente que recibe esos daños, a la gente que es saqueada, a la gente de la zona cero acá en Plaza Baquedano, etcétera, es bastante complicado hacerles entender que la evaluación es positiva de las autoridades. No, es que yo creo que nosotros no hemos ocupado una evaluación positiva, si fue una jornada positiva, porque lo que quisiéramos en una jornada positiva es no ver ninguna escena de saqueo, ninguna cortina de un negocio roto, ningún semáforo arrancado de su instalación. Entonces, eso no es positivo. Lo que valoramos es la acción policial, ¿no? Porque vemos que está teniendo un resultado que logra desactivar muchos más elementos, y vemos también que las acciones violentas tienen menos convocatoria que en otros años, y eso también es una evolución, digamos, favorable. Sin embargo, no es para estar celebrando, sin duda alguna. Ahora, es bien importante esto, porque en los balances hay que valorar el despliegue que hay, porque mucha gente que hace muchos esfuerzos aquí para controlar esta situación, y entre ellos los policías, ¿no? Carabineros, la PDI, y detrás de ellos muchas organizaciones que les entregan antecedentes. Hay trabajo previo con alcaldes, hay trabajo previo con las delegaciones regionales, con los comerciantes. Mucha gente se esforzó para contener esto, y creo que se lograron algunos avances respecto a años anteriores, pero estamos lejos de poder decir esta fue una jornada como debiera ser. Lejos. Ministra, buenos días, Tomás. ¿Hay credibilidad con respecto al actuar del gobierno? Y le hago esta pregunta porque ha habido una enorme cantidad de mensajes en su tiempo atacando a Carabineros por lo que ocurrió después del 18 de octubre del 2019. Y ahora se dice que se apoya a Carabineros. Entonces, mucha gente, auditores de la radio incluidos, dicen, hay credibilidad y un cambio de postura, porque una cosa es, evidentemente, atacar todo delito, incluyendo aquellos delitos que cometen los uniformados. Y otra cosa es un ataque sistemático a toda la policía, como realmente ocurrió en muchos casos. Entonces, algunos dicen, ¿este es un cambio de postura real o no?
En materia de seguridad, el programa dice que definitivamente tendría que haber una descentralización de las políticas de prevención y además que Carabineros tendría que ser absolutamente refundada a las policías, totalmente, y que además estas policías tienen que tener un cambio, no puede haber duplicidad de funciones, por lo tanto una duplicidad de funciones que tienen en estos momentos la Policía de Investigaciones y Carabineros, y terminar con la estructura militarizada. ¿Esto se mantiene o no? Lo primero que diría, Tomás, es que cuando se sacan a colación declaraciones que se hicieron en la época del estallido, se hicieron en un periodo en que el país vivió un quiebre muy grande, que hubo muchos excesos de todo tipo, que se dijeron muchas cosas, que estábamos en un clima muy excepcional y donde pasaron cosas muy graves, ¿no? Y se reaccionó a esas cosas muy graves que fueron de distinto tipo. Habiendo hecho esas declaraciones, habiendo pasado ese periodo, habiéndose hecho públicamente esos planteamientos que tú estás mencionando, no es cosas que se han descubierto ahora, son cosas que se dijeron en las redes sociales, que todas las pudimos ver. Hay un conglomerado político que fue electo para gobernar Chile, ¿ah? Y fue electo sabiendo, los ciudadanos sabían qué pensaban esas personas, cuáles eran sus opiniones, cuáles habían sido sus planteamientos respecto de esto, que fueron en muchos casos palabras, digamos, que hoy día no les gustaría decir a ninguno de ellos, pero que fueron también una actitud política respecto a un momento de mucha violencia, donde hubo actuaciones policiales muy complejas. Ahora, eso, tal como lo dijo el presidente en el discurso del 18 de octubre, el tener una acción y palabras duras contra abusos policiales no quiere decir en lo más mínimo no apoyar a Carabineros en su función, en su rol de contener el delito, de contener la violencia, y si a alguien le causa confusión eso, o quizá el clima y los términos que se ocuparon en la época del estallido genera esa confusión, creo que ha sido suficientemente aclarada por el propio presidente, por los mismos autores de esos dichos, ¿no?, que han salido a poner el contexto y a hacer las aclaraciones del caso, y lo han hecho con los mismos Carabineros. Se juntaron los ministros a los cuales hace referencia esos tweets, que hicieron esos tweets, se juntaron con el general director de Carabineros y parte de la plana mayor de la institución, a hablar en detalle de esto y a decir por qué se dijeron estas cosas, por qué hoy día no se ocuparían esos términos claramente, y en el clima de hoy creo que todos sentimos que dijimos cosas de una manera que no fue la más adecuada, ¿no?, con el tiempo. Ahora, lo que me pregunta respecto al programa, el programa en su versión final, cuando el presidente de la República fue electo, hablaba ya de reforma de Carabineros. El programa habla de desmilitarización, pero eso no es algo que inventa el programa. Los mismos Carabineros, Chile lleva un proceso de desmilitarización hace mucho rato. Es un proceso que hemos ido avanzando, una policía de tipo profesional, una policía más cercana, una policía además más profesionalizada en técnicas modernas policiales, que son técnicas distintas de las técnicas policiales, de las técnicas militares, perdón, y creo que esto no debiera ser polémico porque ha sido además una política transversal en Chile. Desde que sacamos a Carabineros del Ministerio de Defensa, que fue una cosa que tuvo, digamos, apoyo muy amplio, todas esas son políticas de desmilitarización. Los mismos Carabineros, cuando uno habla con ellos, tienen una propuesta porque quieren ir evolucionando también en sus atuendos y tener atuendos de otro tipo, ¿no?, que sea más ajustado al tipo de rol que cumple una policía profesional. Y respecto a esto de la duplicidad, a ver, yo creo que no es oportuno, y hay bastante claridad de esto en el gobierno, pensar que las funciones investigativas tienen que salir de Carabineros. Carabineros tiene unas áreas especializadas en esto, son muy valoradas. Lo que pasa es que hay que coordinar mejor, ¿no?, y complementar mejor las fuerzas, porque Policía de Investigaciones, su especialidad es la investigación. Carabineros cumple muchos roles distintos en el control, la prevención, y también tiene algunas fuerzas especializadas en investigación, y lo que hay que hacer es mejorar digamos, cómo se complementan y se coordinan las policías, no eliminar las funciones investigativas de Carabineros. Respecto de esos elementos, se está hablando de las pistolas eléctricas. ¿Ustedes lo discutirían en este gobierno? No está en agenda ese tema. Lo que sí está en agenda, y Carabineros nos ha pedido que volvamos a esa discusión, ¿sí?, es que Carabineros tiene una multiplicidad de herramientas, digamos, para enfrentar a las personas que están cometiendo delitos o haciendo acciones violentas. Y eso a veces se ha traducido en algunos países en ciertos implementos donde la policía ocupa unos cinturones, y en los cinturones uno puede identificar que está desde el bastón hasta el arma,
¿no? Y entre medio hay elementos como el gas pimienta, etcétera, y es visible que están distintos instrumentos. Entonces, esto es una manera, primero, de hacer más control social respecto a qué herramienta está ocupando la policía en cada momento, y al mismo tiempo hacer muy visible que Carabineros puede partir con un bastón, pero si la situación es complicada, está autorizado también para ocupar una pistola en ciertos momentos, ¿no? Entonces, esto genera control social, genera un rol educativo, y para el policía es mucho más claro también ver el ascenso, ojalá nunca se llegue al punto final, de cuándo se va ocupando cada implemento en un momento determinado. Ministra, las policías andan, y lo dicen, andan desarmadas, en el sentido que tienen un arma que no es automática, porque las armas automáticas fueron retiradas durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, y por lo tanto se enfrentan con bandas armadas, crimen organizado, bandas de narcotráfico con pistolas o con armas automáticas, y están en desventaja. ¿Qué van a hacer con respecto a esto? ¿Es un reclamo permanente de funcionarios y de policías que hemos escuchado? La verdad es que las policías, Tomás, son Carabineros, digamos, tiene varios cuerpos, y esos cuerpos tienen distintos equipamientos. De acuerdo al tipo de cuerpo que estemos hablando, es el equipamiento que tiene. No todos ocupan el mismo tipo de armas, no todos tienen las mismas protecciones, depende de cuál de esas áreas especializadas estemos hablando. Nosotros tenemos diálogo permanente con Carabineros respecto a los equipos que ellos tienen, las necesidades y los refuerzos que solicitan. De hecho, en el presupuesto 2023 viene una agenda muy importante de compras y de refuerzo, digamos, de distintos tipos de equipos para Carabineros, que no son inventadas por el gobierno ni las hace, digamos, el ministro de Hacienda en su oficina, sino que surgen de este diálogo permanente y del trabajo que hemos estado haciendo en los consejos contra el crimen organizado. Entonces, la verdad es que cuando hay una preocupación prioritaria de la institución, se trabaja en línea que corresponde y se le da respuesta y se busca entregar, dentro del marco de los protocolos y de la legislación, el apoyo que la policía requiere. Entonces, la verdad es que puede que muchos policías digan eso en distintos espacios informales, pero en el trabajo institucional que tenemos con Carabineros, donde ha estado el foco de las solicitudes, es donde ha estado el foco de los refuerzos, digamos, de recursos que se programaron para el 2023. ¿Pero usted cree que las armas automáticas deben estar, por ejemplo, en los vehículos policiales o no? Es que, de nuevo, vuelvo a lo que dije recién. Hay vehículos y vehículos, ¿no? Hay policías que cumplen un rol comunitario, hay fuerzas especiales, hay GOPE, yo creo que hay policías que tienen que andar con armas automáticas, por supuesto que sí. ¿Todas las policías en todo momento? No. ¿Y en qué momento? Bueno, para eso hay expertos, ¿no? Y para eso las policías tienen también sus modalidades para planificar y para graduar y organizar los recursos con los que cuentan. Estamos conversando con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ministra, dichos y hechos, volviendo a los tweets de la época o del momento del estallido. Hay personas que delinquieron en ese momento y hay algunos sectores que han pedido amnistía o indulto. Los que delinquieron el 18, este 18, ¿por qué no podrían también acceder a una amnistía e indulto si perpetraron los mismos delitos de las personas a las que se quiere indultar? A ver, primero, Tomás, había un... Perdón, Matías, Tomás, Nivaldo, ha habido un debate sobre amnistías e indultos, pero la verdad es que no se ha aprobado ninguna amnistía en el Parlamento. Y si llega a haber indultos, van a ser indultos de acuerdo a lo que la ley dispone, que se otorgan de manera individual y en base a una evaluación que hace el presidente de la República en conciencia. No hay una política de indultos ni indultos generalizados. Cuando se han discutido, y digo, insisto, discutido porque no se ha realizado ninguno hasta el momento, ha sido producto de un análisis de que hubo una situación de quiebre excepcional en el país y que a veces los países llegan a la conclusión de que para cerrar esos momentos de quiebre se hacen ciertos gestos. En este caso se decidió no hacerlo, porque el Parlamento no ha aprobado una modalidad de ese tipo. Y claramente no parece que en este instante estemos en una situación excepcional, ni estemos en un estallido, ni en un quiebre. Lo que parece haber habido el día 18 son grupos violentos, delictuales, que se aprovechan de una convocatoria para comer delitos comunes. Entonces no veo ningún argumento, nadie que pudiera decir que corresponde evaluar, ni siquiera evaluar una modalidad de indultos o amnistía en un día normal en que se cometen delitos.
sinceramente. Y lo que pide la senadora Campillay en relación a indultos individuales, que es algo que sí podemos definir como una política del Ejecutivo, ¿no? Porque desde marzo que se estaban trabajando en identificar esos casos. Se va a conceder lo que ella dice, se va a trabajar en eso, y también cuál es el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Ustedes quieren que ellos sean quienes identifiquen a esas personas? A ver, a las víctimas. Creo que esto no es un tema de opinión. Esto tiene una normativa muy clara, ¿no? Los indultos son decisiones presidenciales, se toman en conciencia del mandatario o la mandataria en su caso, y no interviene ningún organismo, ninguna otra institución, que la decisión del presidente de la República cuando considera que corresponde que una persona no cumpla una pena. Pero ese análisis caso a caso se está haciendo. Esa es una pregunta para el presidente de la República, insisto. El Ministerio del Interior no hace análisis de indulto. A propósito de las violaciones a los derechos humanos, en la declaración del presidente el martes, el 18 de octubre, nos preguntábamos acá cuando él hace la declaración respecto de la violación a los derechos humanos y la separación con el apoyo a Carabineros, que es algo que también hemos mencionado. ¿Hay algún cambio de parecer del Ejecutivo en relación a esas violaciones a los derechos humanos y ahora determinar que si bien existieron, no son sistemáticas o no fueron sistemáticas? A ver, marcando un cambio de como criterio. Ejecutivo nunca hemos sostenido algo distinto. No, pero son declaraciones de quienes estaban antes en otros cargos. Pero, a ver, haciendo campaña también para ser ejecutivo ahora. Declaraciones hay muchas y tonos distintos, pero lo sustantivo, yo creo que lo que siempre se ha dicho es que durante el estallido hubo situaciones de violaciones a los derechos humanos que no son admisibles, que son graves y que deben ser investigadas. Eso es lo que siempre se ha dicho, es lo que se continúa diciendo. Obviamente los tonos no son los mismos, el contexto es diferente, el rol que corresponde, cumplir no es el mismo, pero el trasfondo de lo que se está diciendo no ha cambiado en lo relevante, y hacia el futuro tampoco. Creo que es muy importante lo que dijo el presidente el día 18. Dijo que la dureza para referirse a las violaciones a los derechos humanos no inhabilita ni significa una debilidad respecto al apoyo a la función policial en los roles que le corresponde y a la valoración de la manera en que lo cumplen, porque las instituciones y las personas que la componen son muy importantes y trascienden en el tiempo, y los 60.000 carabineros y carabineras lo que hacen todos los días no es violar los derechos humanos, es prevenir los delitos, es controlar los delitos, es estar cerca de la comunidad, es ponerse en riesgo para proteger a las personas. Esa es la cotidianidad, esa es la historia de la institución policial. Cuando hay momentos en que eso no ha sido así y se ha pasado a llevar la ley, se han pasado a llevar los protocolos o se han violado los derechos humanos, corresponde alzar la voz y corresponde que se investigue y se sancione. Ministra, con respecto a la seguridad, los homicidios han aumentado en un 55%. Los robos violentos de vehículos en el último año un 116%. Han aumentado muchísimo los homicidios sin autor conocido, el sicariato casi. Y resulta que en el sicariato hay estadísticas que indican que cerca del 90% queda impune. O sea, mandar a matar en Chile es prácticamente gratis. Y las estadísticas son año a año explosivas. Y por otro lado, el otro día cuando se produjo una encerrona a una ciudadana extranjera, a Línea Ricajova, resulta que ella sabía dónde estaban las llaves de su auto, sabía dónde estaba el reloj por un GPS, pero toda la burocracia y una pelea acá entre el fiscal, carabineros, a ver quién puede entrar al domicilio, y uno se pregunta si hay políticas criminales, porque lo asocio este aumento explosivo de homicidios cuando todavía ni siquiera hay claridad si la policía puede entrar o no a un domicilio donde claramente hay especie recién sustraída. ¿Hay política criminal o no? Sí, hay política criminal, Tomás. Pero está fracasando entonces. No, a ver. Por este aumento de los homicidios. Usted ocupa palabras siempre muy categóricas. A mí me gusta tratar de buscar soluciones a los problemas y entenderlos. Hay políticas criminales. Esas políticas criminales están ejecutadas por instituciones que requieren un fortalecimiento, que no se ha hecho en los últimos años. Hemos tenido un avance del tipo, de la modalidad de criminalidad, y al mismo tiempo nuestras instituciones no han tenido el apoyo para ponerse al día, a tono, y cuando digo apoyo me estoy refiriendo al apoyo financiero, sin duda, que económicamente han tenido una reducción de recursos en los últimos años, pero también a lo que se requiere como acuerdo político para ir pensando estrategias políticas, legislación apropiada para enfrentar el perfil de crimen que tenemos frente a nosotros. Caso, categórico es, por ejemplo, la ley de inteligencia,
¿no? Que todos reclaman siempre que falta reforzar la inteligencia en Chile, pero no se lograron acuerdos políticos en el pasado para esa ley. Nosotros la vamos a retomar ahora porque nos parece fundamental. Ahora, yendo a los datos concretamente, los datos de homicidios, tuvimos un salto muy, acelerado el año 2020 con los homicidios, y este año de nuevo estamos teniendo un salto muy importante, donde efectivamente lo que más aumenta son delitos con autor desconocido. En Chile antes los delitos eran fundamentalmente delitos entre conocidos, ¿no? Entre amigos en una riña o conocidos en una riña o temas ligados al entorno familiar o violencia de género. Hoy día estamos teniendo otro tipo de delitos con autor desconocido, que muchas veces es sicariato o muchas veces son estos elementos, por ejemplo, que se hacen robos que por cualquier cosa terminan, la persona, el asaltante saca una pistola y mata a la primera por cualquier cosa. Y es un tipo de investigación que nuestras instituciones tienen que desarrollar capacidades para enfrentar, porque su manera de tratar el homicidio históricamente era para el perfil de homicidios que teníamos. Hoy ya tenemos otro perfil de homicidio y claramente tenemos que generar condiciones mucho más, fuertes para poder tener mejores resultados en esa investigación. En el caso de los robos de auto, lo que hemos tenido es que la cantidad de robos de autos no ha tenido la evolución la misma que de los robos violentos. Los robos violentos desde mayo a esta parte han ido bajando, no han ido aumentando en relación al año anterior, pero en un contexto en que hasta abril iban subiendo. Eso ha sido como hemos ido evolucionando. Y la verdad es que en lo que se refiere a los robos que suceden en las carreteras, ¿no? Las famosas encerronas, es un tipo de delito que hoy día tenemos cada vez mejores dispositivos para enfrentarlo. Se ha trabajado con las mismas carreteras, Carabineros está teniendo un tipo de presencia en las autopistas concesionadas que antes no tenía, y yo creo que ese es un delito que vamos a lograr contener y revertir, este cuadro con una relativa eficacia. Hay otros delitos que son más complejos, que van a requerir un trabajo mucho más profundo, por ejemplo, las bandas de crimen organizado, que requieren fortalecer mucho, no solo las instituciones, sino que la coordinación entre ellas, cómo funcionan en conjunto las aduanas, las policías de investigación, el Servicio de Impuestos Internos, Directemar, Gendarmería, un tipo de inteligencia en el trabajo del Estado que estamos trabajando muy activamente para desarrollar. Hoy día el presupuesto viene orientado a eso, las mesas contra el crimen organizado, la legislación que tenemos en el Parlamento, donde tenemos una ley específica sobre esto, y estamos haciendo también cambios a la ley de narcotráfico para darle más herramientas para la investigación y persecución de este tipo de bandas organizadas. Es la ministra del Interior, Carolina Toá, que está esta mañana acá nosotros en Bio Bio, la radio. Ministra, esta mañana hablábamos acerca de un ataque incendiario. Todos los días en realidad tenemos que hablar, casi todos los días tenemos que hablar acerca de estas situaciones. En particular esto en la mañana en el lago Lanalhue, que ocurrió a metros de donde encapuchados habían destruido 18 cabañas. ¿Qué hacemos con la Araucanía y cuándo va a ir el presidente? Que es una pregunta que se hace regularmente. ¿Usted ya fue? Sí, yo ya fui. La semana pasada fue la ministra Analía Uriarte. Esta semana va a estar ahí el ministro de Obras Públicas. Y el presidente, estamos trabajando en la organización de su visita, de su gira. Al presidente no le gusta hablar de visita, eso suena como que vino, visitó y se fue, ¿no? A él le gusta ir con una agenda de trabajo, quedarse unos días. Se supone que lo pernoctar y visitar más de una localidad, ¿no? Bueno, no entremos en detalle de la agenda por muchas razones, pero ese es el ánimo con que se está organizando. Y todas las visitas que hemos estado haciendo previamente tienen que ver también con eso, porque el trabajo que ha ido desarrollando el Ejecutivo, la convicción a la que hemos llegado, es que la forma de actuar en la Araucanía tiene que tener un cambio cualitativo bien importante para ser realmente eficaz. Planes de gobierno que van y tratan de mejorar la inversión, hacer unos diálogos por aquí y por allá, hemos tenido muchas veces, y la verdad es que todos nos damos cuenta que hay que subir como 3 escalones más para hacer una diferencia. Y esos 3 escalones, ¿en qué sentido son? En primer lugar, tenemos que ser mucho más eficaces en el control de la violencia. Declarar el estado de emergencia es un apoyo, un refuerzo para que las policías tengan un respaldo adicional, porque sola no ha sido suficiente la acción policial, pero a eso debemos agregar un trabajo mucho más profundo, investigativo, de refuerzo de los equipos que están allá, con equipos apropiados, equipos, me refiero a equipamiento policial, militar. Se ha estado trabajando duro en eso para ir conteniendo la acción que hacen grupos que tienen agenda
bandas violentas, grupos armados que tienen a veces agenda política y otras veces simplemente agenda criminal. Se mezclan estas cosas en el territorio. Ahora, eso hay que agregar 2 patas más en la mesa, que es lo que hemos estado, digamos, las últimas visitas avanzando. En primer lugar, tener una manera de actuar del Estado en la zona que se haga cargo de los déficits, los rezagos que ahí hay, y que todos los programas que distintos gobiernos han tenido no han sido suficientes para revertir. Eso significa que no se necesita un programa más de los mismos, sino que otro tipo de programa. Y lo que estamos desarrollando con Buen Vivir va en esa dirección. Queremos que sea un programa de Estado, no de gobierno, en el cual estén involucradas las voces, los roles de distintos agentes del Estado, los municipios, los parlamentarios de la zona, y que se transforme en un compromiso del Estado en su conjunto para ir cerrando brechas en el corto y en el mediano plazo. No simplemente un plan del gobierno de turno, sino una legislación que obligue al Estado a priorizar y organizar su inversión de una manera distinta de la normal para adaptarse a las condiciones de ese territorio, para salvar los obstáculos que siempre hay, por ejemplo, que se hacen licitaciones y no llega nadie, o que en el transcurso que se inician los trabajos la empresa se retira porque hay inestabilidad y no puede permanecer, o bien que se encarecen tanto los precios por las condiciones de seguridad que no hay oferente. Bueno, tenemos que planificar la acción del Estado considerando esos elementos, porque ya sabemos que existen, y si los ignoramos no vamos a tener resultados. O sea, es una zona absolutamente excepcional lo que usted está hablando. O sea, es una zona distinta, definitivamente, que tiene características distintas y por eso tiene ese rezago. Por eso la acción del Estado se demora más, por eso se trancan las licitaciones, por eso se demoran más los proyectos. Entonces tenemos que adaptar los instrumentos como se hace en las zonas rezagadas. Las zonas de rezago tienen, ya hoy día en Chile existe eso, tienen una institucionalidad con que se actúa que es distinta. Pero en este caso es por la violencia. En este caso no, es por 2 cosas, es por la violencia y por los mismos rezagos. Y por los rezagos. Y por los mismos rezagos. Los mismos rezagos te van generando una debilidad, por ejemplo, los municipios. Cuando tú tienes modalidades en que los municipios presentan, proyectos, y tienes municipios que tienen muchas necesidades, pero son municipios que tienen pocos recursos, probablemente van a tener poca capacidad de presentar proyectos. Entonces quizás no tienes que esperar ahí que el municipio te presente un proyecto. Vas a tener que generar un apoyo especial para que esos proyectos tengan una velocidad que permita cerrar la brecha. No solamente ir avanzando, sino que ir más rápido para cerrar la brecha. Bueno, Buen Vivir quiere ser eso. Y de lo que partió siendo, que fue un programa que se hizo en el camino para profundizar, priorizar la acción del Estado ahí, queremos transformarlo en un programa de Estado con base legal, que tenga participación de distintas entidades, no solo del gobierno de turno, que nos permita ponernos metas con los ciudadanos y ciudadanas de esa región en términos de en qué tiempo vamos a nivelar, por ejemplo, en términos de pavimentaciones, en términos de saneamiento básico. Esa va a ser la prioridad del 2023. Pavimentos y saneamiento básico, donde hay un déficit en la zona que no es admisible. Y el tercer aspecto, en el que también estamos trabajando, y cuando el presidente vaya va a ser porque estas cosas vamos a tener elementos, digamos, para anunciar y poner arriba de la mesa ya un diseño de cómo vamos a trabajarlo, es el tema de diálogo político, donde se requiere hacer acuerdos, y hoy día yo creo que hay un clima más favorable que en años anteriores para resolver temas como tierras, como reconocimiento, también como reparación. Ahí hay víctimas de distinto tipo, grupos de la población que ha sufrido las consecuencias de esta condición particular que tiene la zona, que requieren ser reparadas en el daño que han sufrido, acompañadas y reparadas, y eso requiere acuerdos. Hoy día se trabaja con instrumentos que son insuficientes, fondos de Cercotec, pensiones de gracia, pero hay que desarrollar instrumentos especiales acordados con las distintas partes. ¿Y esos diálogos con quiénes, ministra? Con todos los actores relevantes, pues las comunidades, las organizaciones sociales, el mundo empresarial. Los violentistas. ¿Qué pasa con ellos? Mira, los violentistas no quieren estar en ningún diálogo. Ojalá un día digan ya, no más las armas, queremos dialogar por otro camino, pero hoy día han dicho claramente que no quieren participar en estas instancias. ¿Qué se hace con esas personas? Porque, a ver, con las personas que están en esos grupos. Yo recuerdo que el frustrado operativo a Temucuicui de la Policía de Investigación, donde murió un policía, era un operativo ordenado por un fiscal por tema de narcotráfico. El operativo era eso. Entonces, usted dice, hay otro tipo de delitos. Bueno, también en la Araucanía aparentemente hay otros tipos de delitos también. Totalmente. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, ha señalado, por ejemplo, que hay causas donde hay pruebas de intercambio de marihuana por municiones. Entonces, así es. Eso es narcotráfico. Así es. A ver, primero,
cuando uno tiene un territorio donde pasan cosas como lo que sucedió en Temocuycuy, lo primero que tiene que hacer es tener instituciones que tengan maneras de actuar que eviten que eso pase, ¿no? Que tomen las precauciones, que tengan los respaldos, que tengan la inteligencia, que tengan la estrategia para que cuando van a hacer una detención no termine el potencial detenido libre y un policía muerto, que fue lo que pasó en esa ocasión. Bueno, hace un par de meses, se detuvo a algunos de los líderes, de los dirigentes de la plana mayor de la CAM, y no pasó eso, ¿no? Si las detenciones se hicieron sin disparos, se hicieron sin heridos, y eso es porque, bueno, hay un aprendizaje en las instituciones también respecto a cómo hacer las cosas, lo cual no quiere decir que ese aprendizaje esté completo, en lo más mínimo. Ahora, respecto a la pregunta original, Nivaldo, que era cómo se actúa en estos lugares, cómo se detiene esta violencia, lo primero que tenemos que lograr, y para eso la acción del Estado, su eficacia y su contundencia y su confiabilidad es fundamental, es aislar la violencia. Porque cuando el Estado es débil, cuando la gente no ve respuestas del Estado, lo que empieza a pasar es que la violencia empieza a conquistar nuevas conciencias, empieza a ser vista como una alternativa, empieza a ser como un proyecto de vida para una persona, ¿no? Quizás si me meto en esta banda me va a ir mejor que si no me meto. Entonces la presencia del Estado es muy importante. El no entregar ningún espacio, el no no permitir que existan estas brechas donde hay lugares que no se pavimentan porque está mala la cosa y las empresas no quieren venir, entonces no se pavimentan. No puede ser. Donde no se puede hacer el censo. Bueno, entonces por eso, ahí es donde el Estado tiene que decir, bueno, aquí no se puede hacer el censo en condiciones iguales que en otras partes, pero encontremos la manera en que se puede hacer. Hagamos una estrategia adecuada, reforcemos, planifiquemos, busquémosle la vuelta, pero no dejemos, no abandonemos, no retrocedamos, porque ahí es donde la violencia se expande, ahí es donde tiene territorio fértil. Katy. Sí, no, pensé que Tomás tenía una pregunta. Ministra, conversábamos antes de que empezara la entrevista acerca de un artefacto explosivo sospechoso, por lo menos hasta ese momento, en Las Condes. Entiendo que usted tiene información respecto de lo que ha instruido incluso la Fiscalía a esta hora. Sí, bueno, hubo un aviso de un paquete sospechoso, llegó al lugar, digamos, personal especializado policial, y el paquete efectivamente era una bomba. Hay que ver todavía las características de esta bomba, el potencial que tenía, no alcanzó a ser detonada, y ahora se tiene que hacer una investigación efectivamente para dar con las personas que hicieron este intento de atentado. Claro, la Fiscalía Sur es la que está dictado, las primeras diligencias de Carabineros por el hallazgo de un objeto sospechoso en la comuna de Las Condes. Es información que acaba de emanar de la Fiscalía. Es muy importante que en paralelo, justamente ahora, hay resultados de la investigación de otras bombas puestas en el pasado, al expresidente de Codelco, Oscar Landerreche, al expresidente de Metro. ¿Hay sentencias? Sí, pues, hay sentencias. Entonces, justo al mismo tiempo. No sé si eso será casualidad. Mira, esto fluyó muy rápido, pero ha pasado la hora. Tomás, ¿tiene alguna pregunta para terminar? Sí, una última pregunta. La ministra Antonio Orellana se manifestó que hay una diferencia, y hay que hacer la diferencia en materia de abusos sexuales por parte de Carabineros entre la verdad procesal y la verdad material. Y en el fondo lo que está diciendo es que ella tiene ciertas convicciones de que se produjeron abusos sexuales, pero que no hay las pruebas suficientes, pero que las convicciones las tiene. Y esto apoyando lo que dijo el presidente Gabriel Boric en los últimos días. ¿Usted apoya esto? ¿De que usted cree que hay abusos sexuales por parte de Carabineros, pero que no se cumplen los estándares probatorios? Tomás, esto no es algo especial que pase con los abusos sexuales. Recién estábamos hablando de la violencia en el sur y la dificultad de obtener condenas. Con motivo del aniversario del estallido salieron números de la cantidad de investigaciones que hay por acciones violentas y las pocas condenas que se han logrado. Y en el caso de los abusos sexuales hay 533 querellas presentadas. Por distintas causas relativas a distintos temas de abusos sexuales, en los cuales hay una condena y hay otro caso que tiene, digamos, el juicio oral en estos días, no sabemos cómo va a terminar. Y lo que debiéramos preocuparnos es que en todos los delitos, no solo los de materia sexual, no solo los que se refieren al estallido, no solo al robo de madera en el sur, sino que en todos los delitos mejoremos el estándar de condenas que obtenemos, ¿no? O de investigaciones que llegan a término, porque a veces una investigación puede desestimar también una acusación o puede declarar inocente a un acusado. Lo lamentable es que muchas
terminan, digamos, archivadas por falta de elementos para llegar a una conclusión. Entonces, esto no es distinto de lo que pasa con otros delitos y es desafiante para nosotros como gobierno y particularmente nosotros como Ministerio del Interior, el avanzar y tener mejores resultados en la persecución penal de todo tipo de delitos. Ya tenemos que terminar. Quedan varios temas en carpeta, así que La invitamos. la invitación de está nuevo. abierta. Bueno, pues volveremos. Hablar de economía. Encantada. La economía ha estado dura, pero creo que lo peor estamos en lo peor. Creo que lo que viene va a ser una... ¿El próximo año que Chile va a decrecer no va a ser peor que este? No, el próximo año no va a ser peor que este. Primero porque la inflación yo creo que ya está en un ciclo, digamos, se está agotando el ciclo inflacionario. Claro, va a decrecer porque todavía nos estamos comparando con números que son muy artificiales, ¿no? Porque tuvimos un 2021 muy excepcional, producto de los retiros, producto de los recursos que se pusieron a disposición por las medidas especiales. Entonces, claro, en el contraste es un decrecimiento, pero desde el punto de vista de la economía es que estamos saneando una situación y que estamos emprendiendo un camino para la recuperación. Y se va a promulgar No va a el ser, TPP no es 11, ¿no? con lo cual no quiero decir... Se va a promulgar el TPP 11, Bueno, ¿no? es que de eso no cabe duda. Lo que ha dicho el presidente es que se está dando un plazo para tratar de concluir estas negociaciones que están a medio camino y va a ser un plazo razonable. La gente que piensa que el TPP-11 va a podrirse en unos cajones, eso no va a pasar, no es el ánimo del gobierno y nunca ha sido su plan. 2022. ¿O no? Dejemos que se anuncie eso próximamente. Es evidente que vamos a tener plazos razonables, van a ver ustedes. Ministra, invitación abierta para otro día. Le agradecemos muchísimo que haya Gracias venido a la radio. ustedes, encantada. Buenos días. Gracias. Buen día. Buen día.